El título del mensaje es El sacerdocio universal. La lectura de la palabra, pueden quedarse sentados, hermanos, porque tengo dos versos. Se encuentra en 1 de Pedro 2:9 y en Efesios 4:11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y Efesios 4:11-12 dice: y el mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el tema es llamados a servir. Tengo la intención en esta mañana de reconocer la encomienda y el ministerio que Jesús nos ha delegado, el de la reconciliación, y comprender que para realizar ese ministerio tenemos que haber nacido de nuevo y ser nuevas criaturas, e identificar las características del obrero de Dios, el embajador que Cristo necesita para realizar dicha encomienda. Cuando a uno le invitan a participar en una celebración, ¿verdad? Le dijeron, celebramos de una actividad, quien lo invita se convierte en promotor, lo que implica que la actividad o celebración es importante, significa y significativa para aquel que invita y para quienes la auspician. Inmediatamente usted se pregunta el propósito de la actividad, lo que nos refiere a la razón de ser de la misma. Y por último, usted y yo decidimos si aceptamos o no la invitación, si la misma, a nuestro juicio, vale la pena y merece que participemos y podamos compartir esa experiencia. En la mañana de hoy la iglesia celebra el Día del Pastor. Para poder celebrar ese día en la justa perspectiva, debiéramos de ubicarnos, es lo que ustedes hicieron antes. La ubicación vino primero. Reflexionar sobre el evento, la cual nos debiera llevar a preguntarnos primero quién celebra, qué celebra y por qué se celebra. La respuesta a la primera pregunta, quién celebra, nos ofrece el contexto de la celebración, donde se da o ocurre esa celebración, y su respuesta aquí en esta mañana es la iglesia. La iglesia celebra. Amén. Pueden alabar al Señor. ¿Saben, hermanos? La iglesia cristiana, discípulo de Cristo, en Puerto Rico, nos ofrece una descripción de la iglesia. Y cito: la iglesia es el cuerpo de Cristo. De ella somos miembros. Cristo es el Señor y la cabeza de la iglesia. Cada miembro, según el don que Dios le ha dado, realiza su función para crecimiento del cuerpo. Respaldamos y sostenemos la iglesia con nuestros dones y con nuestros recursos, ya sean económicos, ¿verdad?, ya sean de trabajo. ¿Y cuál es nuestra misión como iglesia? Nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura, alcanzar a personas para Cristo, proclamar el reino de Dios como esperanza para este mundo, servir a los seres humanos y a sus necesidades, y promover el bienestar de la familia y la comunidad. En fin, atraer a todos a Cristo, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es nuestra razón de ser, de existir como iglesia. La segunda pregunta es: ¿qué celebramos? Pues esto es obvio ya, ¿verdad? Que celebramos el Día del Pastor. Y la tercera pregunta es: ¿por qué se celebra? Podrían darse varias respuestas. La primera es: oiga, es que está en el calendario de la iglesia y hay que celebrar. O es que todas las iglesias lo celebran y la denominación lo recomienda. O es que hay que celebrar y reconocer al siervo que Dios nos ha enviado para que sea nuestro pastor y nos pastoree. Me parece que aquí ha quedado claro que es la última razón. Es porque necesitamos afirmar en esta mañana
que la iglesia de Ponce está agradecida al Señor por la pareja, ¿verdad? Por el pastor y su familia que el Señor les trajo aquí para pastorearles. Amén. En esa respuesta volvemos al contexto de la iglesia, porque el pastor tiene una congregación que se llaman sus ovejas y las ovejas tienen un pastor. En esa respuesta es que volvemos a la iglesia. El pastor es parte integral y fundamental del equipo de trabajo de la iglesia, pero el pastor no está solo. Para realizar su trabajo, la iglesia necesita estar organizada para cumplir la misión que le ha sido encomendada por parte de Dios. La iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y cito, declara: cada iglesia local en asamblea elige a su pastor o pastora. Anualmente elige la junta de oficiales, su cuerpo de ancianos y su cuerpo de diáconos, entre otros ministerios. La iglesia está organizada en lo espiritual y en lo eclesiástico, en un trabajo de mutualidad al pastor como líder espiritual, pastoral y administrativo, junto a los líderes laicos debidamente nombrados por la congregación en la asamblea. Se destaca, hermano, el rol del pastor en la iglesia. Cito: el trabajo que se realiza en la iglesia es un trabajo en mutualidad con el pastor, como líder espiritual, pastoral y administrativo. O sea que no hay área de la iglesia donde el pastor tenga la responsabilidad de ejercer su liderato, de velar por esas áreas. Esto es que el pastor es la figura llamada a ejercer en la iglesia un liderato espiritual, pastoral y administrativo. No obstante, en ese ejercicio no está ni debe de estar solo, sino que en mutualidad, junto con los líderes, trabajar para lograr la misión de la iglesia. Cuando hablamos de mutualidad, hermanos, es cuando 2 o 3 personas están trabajando con un propósito que en común, o sea que son colaboradores. Es como trabajamos en el ministerio que el Señor nos haya llamado. Dice que el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios. De esa misma manera, tanto la congregación o los líderes laicos como el pastor, unidos con un mismo propósito, que es adelantar la obra del Señor aquí en la tierra, que es predicar el evangelio, ¿verdad? Así es que los laicos son junto con el pastor los que trabajan. Y agradecemos en esta hora, estamos celebrando este mes, hemos celebrado el Día de la Biblia. Y ahora próximamente se va a celebrar el Día de la Reforma Protestante, que para acá viene el pastor Lester McGrath. No viene para acá. Él creía que venía para acá. Al afirmar que todo cristiano, el pastor Elías Coto, en su artículo celebrando los valores de la Reforma Protestante, señala entre estos valores el sacerdocio universal, donde la iglesia está compuesta por personas que comparten ese sacerdocio, al afirmar que todo cristiano es sacerdote, declara la universalidad del ministerio cristiano, que en su misión cancela la hegemonía representativa de una sola persona. Cada creyente tiene una gran responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno viene a ser instrumento de Dios para que otros lleguen a una experiencia de fe que les permita encontrarse con el Señor. Todos, y no solo uno o unos pocos, somos los medios de gracia para la expansión del evangelio. El liderato del pastor es uno basado y fundamentado en el amor, en la participación, en donde se promueve la unidad del cuerpo de Cristo, estimulando, enseñando, dando testimonio,
con su vida, con sus hechos, ¿verdad? Proveyendo oportunidad de desarrollo de dones y talentos de todos los miembros de la iglesia. Y esa vocación no es solo para el pastor, conforme al pasaje de hoy. Nosotros los que constituimos la iglesia del Señor, hemos sido por su gracia hechos también sacerdotes, ministros suyos para hacer su voluntad. Los que están en adoración hacen su función, los diáconos que están al frente hacen su función, los ancianos que ministran hacen su función, los que dan escuela bíblica, todos constituimos ¿qué? El real sacerdocio. Pero el Señor, conociendo la necesidad de su iglesia, ha repartido dones y entre ellos llamados y vocaciones, y entre ellas está el llamado del pastor. Hemos sido llamados a trabajar juntos en su reino, sembrar la semilla del evangelio, de la esperanza, del amor, del perdón y de la gracia. La tarea de reconciliar al mundo con Dios es un privilegio que Dios nos ha encomendado. En la ejecución de la tarea, nuestro modelo es Cristo. Cuando bendecimos, somos cuando estamos dispuestos a trabajar en la viña. Cuán bendecidos somos cuando estamos dispuestos a trabajar en la viña del Señor. Cuando crecemos y cuando crecemos como personas, como creyentes y como servidores del reino. Y entre las bendiciones y frutos, así como desafíos que ofrece a nuestra vida el servir al Señor, trataré de sintetizar en 3 áreas. Esto lo traigo porque hoy celebramos el Día del Pastor y recordamos, y es en virtud de lo que ha ocurrido. Pero después que se acabe este culto, mañana, tanto la iglesia como su pastor enfrentan ¿qué? Reto, los proyectos que tienen por delante, todos los asuntos que tienen que atender, los que no han considerado y van a surgir. O sea que este espíritu de colaboración, este espíritu de unión, este espíritu de estar con el pastor, detrás del pastor, alrededor del pastor, es necesario. ¿Y cuáles son esas bendiciones, frutos y desafíos? En 3 categorías yo los voy a presentar. Número 1, mire, el ser parte del real sacerdocio y de la nación santa del Señor. Esto nos ha provisto identidad. El pastor y usted y yo somos parte del pueblo de Dios que trasciende líneas geográficas. Y cuando yo ponía eso, ¿verdad? El viaje que hicieron a Haití, que trasciende líneas geográficas y políticas, lo que me permite vivir sin prejuicios de índole de raza, nacionalidad o socioeconómico. Esta cualidad nos permite trabajar efectivamente en distintos contextos sociales, profesionales, trabajar con diferentes personas, incluyendo en la iglesia. El saber quiénes somos, a quién y a dónde pertenecemos, nos brinda y da seguridad personal, nos ayuda a valorarnos como personas, como iglesia y sobre todo a ser humildes. El segundo aspecto es el ser parte de una nación o familia santa, lo que implica estar separados del pecado, de la maldad para hacer la voluntad de Dios. Esto nos ayuda y nos permite que nos mantengamos enfocados en nuestros objetivos y metas, como personas y como cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de la fe. Conocer cada día más a Dios e ir creciendo como creyente a la semejanza de Cristo. En esta tarea podemos experimentar cómo Dios va moldeando nuestro carácter conforme al de la nueva criatura, al nuevo nacimiento en Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por último,
no la más corta, es la formación del carácter. Nuestro carácter lo componen el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan nuestra conducta como ser humano. Es la individualidad moral definida por la fuerza de voluntad. Es además la condición o índole de nuestra naturaleza. Con el nuevo nacimiento venimos a ser llamados hijos o hijas de Dios. Es señal indeleble y rasgo distintivo que surge en los hijos de Dios. En resumen, nuestro carácter es la incorporación en nuestras vidas de algunas características principales de la vida de Cristo. No tiene que ver, hermano, con nuestras cualidades que podamos poseer. Solo una nueva criatura puede ser útil para Dios. Como nueva criatura debemos despojarnos de los viejos hábitos, de la vieja manera de vivir y formar nuevos hábitos en nuestra vida a través de la obra de la cruz. Cuando estábamos viendo el video, ¿verdad?, de esta canción, qué lindo es saber que cuando el pastor o alguno de nosotros le pasa hasta por la mente, hasta aquí llegué yo, no sigo más, va a la cruz y ve la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí coge ¿qué? Fuerzas, y eso es así. Termino compartiendo con ustedes 10 cualidades que se han identificado como necesarias para ejercer nuestra vocación y nuestro llamado. La primera es saber escuchar, aprender a oír, poseer el hábito de ser un buen oyente, no solo con obediencia, sino también con entendimiento. Dentro de saber escuchar está, para saber escuchar, despojarnos de nuestros prejuicios. Los prejuicios no nos permiten escuchar. Nuestra opinión está tan adentro de nosotros que no tenemos lugar para considerar la idea de otra persona. Para saber escuchar, somos instrumentos en sus manos. Para escuchar y comprender lo que las personas dicen, debemos estar en un estado de calma, sin pensamientos, ideas preconcebidas o emociones personales, para poder escuchar con tranquilidad. Lo que es esencial para el obrero no es cuánto conocimiento tiene, sino qué clase de persona es. Nosotros vivimos en un mundo con tanto ruido. Le doy gracias al Señor porque aquí se puede escuchar un alfiler. Nosotros vivimos en un mundo que hay tanto ruido que uno lleva ese ruido, se le ha metido a uno por dentro. Yo no sé si a ustedes han tenido la experiencia que quieren orar, que quieren meditar, que quieren reflexionar y usted trata de ponerse en calma y se le hace ¿qué? Bien difícil. La iglesia cuando se reúne es una iglesia que celebra y nosotros en nuestra misma naturaleza llevamos la música porque por dentro y nos hablamos duro, nos gusta el ruido, somos ruidosos. Oye hermano, pero qué bueno también es tener estos espacios de silencio. Qué bueno es decir al alma que aquíétate, aquíétate, porque en ese ruido algunas veces no podemos escuchar la voz de Dios que nos susurra y no la podemos escuchar. Saber escuchar. La segunda es amar toda la humanidad, valorizar a todos por igual. No solo se debe amar a los hermanos, sino a toda la humanidad. Todos los hombres son creados por Dios, por lo tanto, todos deben ser amados. Todos aquellos que ven con ira y desprecio a las personas no son aptos en lo más mínimo para ser siervos de Dios. Servir al prójimo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La actitud de Jesús aquí siempre es la de no buscar absolutamente nada del otro. Debemos interesarnos por todos los hombres y amarlos, pero al mismo tiempo no debemos tener ningún pensamiento
de aprovecharnos de ellos o buscar su servicio. No debemos hacer nada que los avergüence o defraude, como tampoco buscar que nos sirvan. Tener amor para servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús se interesó por todos. Primero amas, luego sirves. Primero debemos amar a los hombres antes que guiarlos a recibir al Señor. Jamás deberíamos esperar que hayan recibido a Cristo y sean hermanos y hermanas para luego amarlos. Ser humilde. Como Jesús, llegar a los hombres humildemente hasta la tierra por todos ellos. ¿Acaso no podemos nosotros humillarnos por ellos? Nunca se debe hacer distinción de personas por ningún factor, ya sea por inteligencia, raza, nacionalidad, y póngale usted alguna cualidad por la cual nosotros hacemos diferencia. Interesarse por las personas. Todos podemos ser usados por el Señor si nos interesamos profundamente por las personas. Si un obrero tiene el corazón amplio y cálido y muestra interés por las personas, su ministerio crecerá enormemente. Hermanos, y la tercera, ¿verdad? Aquí, dispuesto a padecer. Todos los que sirven a Dios deben tener una característica adicional: estar dispuestos a padecer. Puesto que Cristo ha padecido por todos nosotros en la carne, vosotros, hermanos, armaos del mismo pensamiento. La Biblia nos muestra sin lugar a dudas que Dios nunca se propuso que sus hijos sufrieran. Hoy estábamos hablando de Job y se estaba hablando del sufrimiento. El deseo de nuestro Padre es dar todo lo bueno a sus hijos. Por lo tanto, podemos disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. En las Escrituras vemos que el sufrimiento es un camino que algunas veces elegimos deliberadamente delante del Señor. Estamos dispuestos a sufrir por servir a Dios, soportar dificultades, escasez o pruebas. Últimamente hemos tenido muchísimas noticias de gente que está siendo maltratada, que está siendo violentada, que está padeciendo de escasez. Hermanos, y nosotros todavía no hemos llegado a un sufrimiento en donde, el sufrimiento de Job, no hemos llegado al sufrimiento de perder nuestra sangre, de perder nuestra libertad por el Evangelio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Desde lo más pequeñito, hermano. Mire, caminar a pie hasta aquí. Sudar para ir, para participar llevando tratado. Levantar sillas. Uno empieza con poco. Porque Dios nos va preparando. Pero debemos estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. A pasar necesidad. Para poder decir como el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a estar gozoso, no importa que tenga o no tenga. Sufrir con gozo. Estaré dispuesto a sufrir con gozo. El sufrimiento no es una experiencia diaria, pero sí debemos estar dispuestos a soportarlo cada día. Dispuestos a padecer, entregados por completo. Estar dispuestos hasta morir. En las noticias, algunas veces uno tiene que llegar hasta el extremo en el pensamiento, ¿sabes? Hace poco nosotros tuvimos, ¿verdad? Ya esas noticias han bajado un poco, pero hace alrededor de un mes nosotros estuvimos recibiendo noticias que ustedes saben que en Irak, en esta lucha que tienen el grupo islámico, que estaban matando a los cristianos, hermanos. Y yo le pregunté a la iglesia, esa fe que nosotros decimos que tenemos, que profesamos, que a viva voz cantamos, estaríamos nosotros dispuestos, yo le pongo las cosas así a la gente porque esa es la realidad, que te afirmas en tu fe o eres hombre muerto. Y usted dirá, ay, pero esta señora como vino a zumbarnos eso. Hermano, eso está ocurriendo en otros lugares.
Tenemos que fortalecernos en la fe, procurar conocer más al Señor, buscar más de Él, servirle de todo corazón, hermano, porque si a nosotros no nos ha sobrevivido esa prueba, gloria a Dios, le damos gloria al Señor, pero tenemos que orar por los que le están sobreviviendo. ¿Está bien? No podemos hacernos lo que no nos hemos enterado. Y segundo, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estaría yo dispuesta a mantener he creído de verdad que sería capaz de dar esa respuesta? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que pensar. Lo otro es que tenemos que someter nuestro cuerpo. Hace poco el predicador que estaba en la iglesia, pastores nuestros, cuando se habla del ayuno, un ejemplo, dicen el ayuno es un ayuno, que si es un ayuno de mediodía, que si es un ayuno con agua, que si es un ayuno con fruta, que si es un ayuno con... El ayuno es ayuno. Son metodologías. Lo que nosotros queremos decir es que tenemos que someter nuestro cuerpo. ¿Usted sabe qué? A la abstinencia, no solamente de la comida, de cualquier tipo de pecado. Tenemos que someter, no es flagelarnos, no es coger un látigo o una correa y nosotros martirizarnos, no. Tenemos que someter el cuerpo. Hay un anuncio por ahí que no lo quiero decir aquí, ¿verdad? Pero que le dice, dale al cuerpo lo que tu cuerpo te pide. ¿Ustedes han tenido algún deseíto con el cuerpo? Sometan el cuerpo. El cuerpo se somete al Evangelio. No todo lo que viene a nuestra mente, porque va a devenir, porque estamos donde, aquí, en esta tierra, hay que someter el cuerpo. Ser diligente, mis hermanos, con el trabajo y no perezosos. Y eso no solamente aplica a la iglesia, aplica a toda nuestra vida, porque somos mayordomos. No ser perezoso. Refrenar la lengua, me faltan estas son cortitas. Controlar el modo de hablar bien cotidianamente y cuidar de hablar ligeramente. Hablamos cotidianamente porque hay personas que dicen esa palabra o esa expresión es de domingo. No, hermano, el creyente se distingue por su hablar bien. Y la palabra nos dice cómo debemos nosotros de hablar, manteniendo la fe, estimulándonos a la fe y a las buenas obras. Ser estable y no de ánimo doble, no de doble ánimo. Mire, ahorita presentaban aquí lo del pastor, la perseverancia, ¿verdad? La consistencia, algunos te cansado. ¿Cuántas veces no ha tenido que someter su cuerpo? Cuando alguien lo llama a una hora, ¿verdad? Y dice, yo que estaba descansando, que ahora iba a coger un break, tan cansado que estoy. Pues hermano, es someter su cuerpo con la voluntad. No, el Señor le ha llamado para esto. ¿Ves? Y estar dispuesto a aprender, sumisos al Señor. Influenciar es el liderato de Él, pero no controlar. Una actitud correcta hacia el dinero. Y con esta termino. Amor al dinero, hermano, es la raíz de todos los males. Cuidando la administración del dinero de la iglesia. Me parece a mí que si nosotros podemos en nuestro carácter, ¿verdad?, trabajar con esas áreas, podemos ser mejores que obreros y siervos del Señor. Hoy damos gracias a Dios por los pastores y en especial por nuestro pastor, por el pastor Gerardo Morales, por Luli, que no les el nombre, lo que es el Luli, por Luli y su esposa, por sus nenas, que tan diligentemente están dirigiendo la obra aquí, colaborando, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor para que esta obra crezca, para que la iglesia sea edificada, para que todos crezcamos en la fe y podamos seguir sirviendo al Señor y conociendo cada vez más de Dios.
Damos también gracias en esta hora a los laicos, a todos esos que prepararon todo ese programa para reconocer al pastor, a todos los que, aunque no están al frente, pero que saben que están corriendo la milla con ellos, a los que le levantan las manos, a los que velan por su salud, por sus necesidades. Damos gracias, Señor, porque es que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta ha sido la mejor inversión nuestra, la mejor inversión de sus vidas, y los frutos se palpan. Amén. Y los frutos se palpan. Yo llevo ya aquí 2 años. Zafir ya lleva 2 años aquí, pero yo vine antes aquí una vez a visitar esta iglesia cuando estaba el otro pastor. Estaba en transición con un comité de la denominación, y yo sé cómo la iglesia ha crecido. Ha crecido en número, ha crecido en experiencia con el Señor, y ha crecido en compromiso, porque si no hubiese ese compromiso no estuviesen haciendo los proyectos que están haciendo, que son proyectos de fe. Amén. Son proyectos de fe, pero de fe en el Dios que ha prometido, y aquellos que han hecho pacto con Dios, el Señor no los deja en vergüenza. La buena noticia en esta mañana es que Dios todavía sigue llamando y buscando colaboradores con Él y para el pastor en la construcción del reino, en la construcción de un reino que dé esperanza, de ayudar a otros a conocerle, a tener una vida abundante y una mejor calidad de vida que tanto se necesita en Puerto Rico. Hermano, amigo e iglesia del Señor, hay un llamado de Dios a su iglesia para continuar siendo colaboradores con Dios y en mutualidad con el pastor, predicando las buenas nuevas de salvación, que incluye la sanidad y la armonía del ser humano como producto de la reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo. Un llamado a servir a Cristo e identificarse y comprometerse con su misión. En esta mañana, ¿quién quiere decirle al Señor: heme aquí, estoy dispuesto a trabajar junto a la familia pastoral? ¿Quién está dispuesto? Quisiera saber quién está dispuesto. Amén, qué linda, ponte en pie. Amén. Sí, hermano, hay que identificar. Uno dirá: ay, el pastor lo sabe. No, hermano, el testimonio es visible. El testimonio es visible. ¿Quién está dispuesto a seguir colaborando con el pastor? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ponerse en pie para decirle: pastor, pastora, estamos aquí para lo que el Señor, como decía el jíbaro antes, para lo que el Señor mande. Así es que en esta hora reconocemos una vez más el respaldo que el Señor le ha dado al ministerio de esta pareja en este lugar. Y a mí me gustaría en esta hora que ellos se pusieran de pie para yo hacer una oración por ellos. Qué bueno es tener un pastor que nos bendiga. Ustedes saben que en la palabra dice que hay pastores, que hay posibilidad de que hayan pastores que en vez de bendecir, no bendicen, que inclusive dejan a las ovejas sin pastor, que cuando se hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Qué bueno es saber que tenemos un pastor que lo que hace es construir, unir, bendecir, levantar, dar esperanza, porque es un instrumento de Dios para bendecir su vida. Oremos. Padre, en esta hora, delante de tu presencia una vez más venimos, Señor amado, dándote gracias por el ministerio, Señor amado, del pastor y su esposa, de su familia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, oh Padre, has respaldado el llamado a la vocación que le diste, Señor amado. Aleluya. Cómo tú obras, Señor. Cómo tú nos bendices, Padre. Cuántas cosas tú haces en nosotros
que lejos estaba de nuestra mente el poderlas experimentar. En esta mañana, Señor amado, nos unimos, Señor amado, a la celebración del Día del Pastor en esta congregación. Señor, porque hay gozo, porque hay esperanza. Señor, porque se han visto la obra del trabajo y el fruto, Padre, que tú has dado, Señor amado, al trabajo de esta iglesia con su pastor. Qué lindo, Señor amado. Qué bueno, Señor amado, es poder experimentar que estamos en una iglesia dirigida por ti. En una iglesia, Señor amado, donde la unidad, Señor amado, oh Dios mío, la distingue, porque esa es tu voluntad. Señor, en estos momentos te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú bendigas, Señor amado, esta familia pastoral de una manera muy particular. Que tú les permitas, Señor amado, seguir colaborando contigo, dirigiendo esta Grace, Señor amado, bendiciendo, Señor amado, a esta comunidad. Padre, tú conoces sus luchas, tú conoces sus necesidades, tú conoces su corazón. Están delante de ti para que esa unción fresca, nueva, aleluya, que virtud tuya, Señor amado, que refresca de día en día, descienda sobre ellos y que sigas capacitándolos, Señor, llevándolos, Señor, a otros niveles delante de ti, para que ellos puedan conducir a su rebaño a otros niveles, Señor, delante de tu presencia. Mira el proyecto que tienen de ampliación de la iglesia. Prospérales en todo, Señor amado. Glorifica a tu Hijo en medio de este lugar, porque la gloria es tuya, Señor. La gloria te la daremos a ti, Señor, y la bendición será para tu pueblo. Gracias una vez más por esta oportunidad, y en el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que sigan celebrando.